Dios me los bendiga grandemente, mis hermanos queridos. Estamos nuevamente en otro video. En el video pasado hablamos un poco acerca de lo importante que era estudiar las escrituras desde la panorámica hebrea. No como algo obligatorio de que tenemos que dominar la lengua, pero sí por lo menos en un nivel básico. ¿Con qué? Con el objetivo de que digamos basta a las manipulaciones doctrinales, basta a las malas interpretaciones y que pongamos un hasta aquí. Porque muchas veces vamos a los lugares donde queremos recibir la palabra y lo único que encontramos es un cúmulo de falsas doctrinas y de malas interpretaciones. Su servidor, el pastor Alex Cerezo, por muchos años lo vivió, lo experimentó, y desde lo más profundo de mi corazón empecé a rechazar las interpretaciones que se le daban a la escritura, sobre todo en la interpretación alegórico-mística, que era un problema gravísimo y una tendencia que se vivía mayormente al interior de la iglesia pentecostal. Entonces vamos a tratar de instruirnos todos juntos, y una de las mejores formas es estudiar la escritura desde la fuente original, el hebreo y el griego. Entonces, de esta forma vamos a someter nuestra enseñanza a una auditoría. Hoy vamos a llevar rápidamente un texto muy mal interpretado que quiero que nosotros lo apuntemos y lo aprendamos. Cuando estudiamos la escritura desde las fuentes originales cambia el sentido, a veces en un 100%, en otras veces un 60%, pero sustancialmente se cambia el sentido de las cosas cuando lo estudiamos desde la fuente correcta. Romanos capítulo 10, verso 4. Vamos a estudiar este texto muy mal entendido. Muy mal entendido. ¿Por qué? Porque en el cristianismo se ha hecho entender al pueblo de que Jesucristo abolió la ley, lo cual es completamente falso, y quiero alertarlos a todos ustedes, hermanos que nos están escuchando, pastores que nos están escuchando. Yo quiero decirte, no puedes enseñarle a la iglesia de Jesús que Cristo abolió la ley, porque es mentira. Mateo capítulo 5, verso 17, en las mismas palabras del Señor Jesucristo, Él dijo: yo no he venido a abolir la ley, yo no he venido a abolir la ley y los profetas, al contrario, he venido para cumplirlas. La escritura también dice que cualquiera que enseñe a quebrar uno de estos pequeños mandamientos, cualquiera que no los cumpla y así lo enseñe muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Jesús no vino a abolir la ley. Romanos capítulo 3, verso 31 nos enseña específicamente que la fe no anula la ley, al contrario, la fe confirma la ley. Entonces, la mayoría de los textos que están relacionados con la ley de Dios están muy mal interpretados, amigo mío que me estás escuchando y pastor que me estás escuchando, porque todos tendremos que rendir cuentas un día delante del Todopoderoso. Te voy a poner un ejemplo apelando a la inteligencia, a la intelectualidad, porque no solamente practicamos una fe espiritual, sino también un culto racional, usando la inteligencia que también nos fue dada por el Todopoderoso. En el tiempo pasado, Dios se divorció a causa de la transgresión, se divorció del pueblo de Israel, se divorció a causa de la transgresión a la ley. Y en el Nuevo Testamento, lo que se conoce en el Nuevo Pacto, se entiende que hay una reconciliación. ¿Una reconciliación con quién? Una reconciliación con un pueblo del cual Dios se había divorciado. Por eso es el ministerio, o el ministerio llamado también de la reconciliación. Tú no te puedes reconciliar con alguien de quien no te has separado. Y Dios se está reconciliando con alguien. Se está reconciliando con su pueblo Israel y se está reconciliando a través de Israel con la humanidad. Todo por medio de la sangre del Mashiach, Yeshua. Entonces tenemos que entender que el ministerio de la reconciliación tiene que ver con abolir una separación, no la ley, abolir el acta de los decretos que nos eran contrarias. Entonces, si hay un matrimonio, si hay un desposorio, si hay un compromiso entre Yeshua y su pueblo hoy en día, entonces se tiene que solucionar el problema que causó el tal divorcio. Y el problema que causó el divorcio fue que quebrantaron la palabra de Dios, que quebrantaron la ley, que no hubo obediencia. Y si en estos tiempos lo que se llama la iglesia de Cristo sigue violando la ley de Dios, no observando la Torá, entonces no cuenta con lo que se necesita para que haya una reconciliación. Tenemos el elemento fundamental que es Jesucristo, que es Yeshua, pero el motivo de la pelea, del litigio, sigue siendo la desobediencia a su palabra. Entonces no podemos pensar que hay una reconciliación si no se soluciona el problema de la desobediencia. Y hoy en día la iglesia no está guardando
La Torá. La Torá es la instrucción. Escucha, amado hermano, que tú me ves, la Torá no es para Israel, la Torá no es para los judíos, la Torá es para el pueblo de Dios, para todo aquel que quiere guardar obediencia al Altísimo, para ellos es la instrucción. La palabra ley viene del hebreo Torá, que significa instrucción. Una definición más acertada sería dar en el blanco. Entonces, por mucho tiempo se ha enseñado que Jesús eliminó la ley, que Jesús eliminó la Torá, y eso es completamente falso. Que Jesús nos hizo libres de la ley, eso es completamente falso, pastor que me estás escuchando, líder que me estás escuchando. Te voy a poner un ejemplo bien práctico y bien claro. Decimos que Cristo nos hizo libres de la ley, pero muchas iglesias trabajan con el diezmo de la ley, trabajan con Malaquías diciendo, malditos con doble maldición, porque vosotros me habéis robado en los diezmos y en las ofrendas. Ese es un texto de la ley, pero sin embargo ese texto no lo hizo libre Jesús, lo hizo libre de toda la ley, menos del texto de los diezmos y las ofrendas. Ese texto sí lo continúan observando hoy en día en las iglesias. Y por medio de esos textos manipulan, ¿para qué? Para que tú te sientas obligado a dar tu diezmo. Hermano, todo lo que nosotros damos para el Altísimo lo debemos hacer, pero lo debemos hacer con amor y con fe, no por obligación. Entonces, vamos a desempolvar un poco esto. ¿Cristo es el fin de la ley? Cristo es el fin de la ley. Romanos capítulo 10, verso 4. Y dice así, Romanos 10, 4. Cristo es el fin de la ley. Así lo dice Romanos capítulo 10, el verso 4. Pero la palabra nos enseña en Mateo capítulo 5, verso 17, que Jesús no vino a abolir la ley. Entonces, ¿cómo luego el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos va a contradecir las palabras de su maestro, quien lo llamó al ministerio apostólico? Porque Pablo en la epístola a los Romanos dice, Cristo es el fin de la ley. Pero Jesucristo mismo está diciendo en Mateo 5:17 que Él no abolió la ley. ¿A quién le creemos? Entonces, por este texto de Romanos capítulo 10, verso 4, la iglesia entera por siglos ha predicado que Cristo abolió la ley. No puede ser, hermanos queridos. Al contrario, Romanos 3:31 dice que la fe confirma la ley. No podemos creer que Jesús eliminó la norma. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando a ti te ponen una multa por conducir mal, por pasarte un semáforo, por aparcarte mal, lo que tú vas a hacer es tratar de recurrir la multa, pero no vas a poder hacer que quiten la ley. La ley va a permanecer porque es la que trae orden. La ley de Dios en la vida de un creyente trae dos cosas. Uno, te muestra el pecado, y dos, te va a mostrar el estándar de santidad. Y ese estándar de santidad tú lo puedes alcanzar por medio del Espíritu Santo que nos dio Jesucristo. Porque la Escritura dice en el libro de Ezequiel que el Espíritu que nos fue dado a nosotros es para que andemos en sus estatutos. ¿Y cómo va a ser que andemos en sus estatutos según el libro de Ezequiel? Si Jesucristo anuló la ley, entonces se contradice la Escritura. Ezequiel nos dice que nos da espíritu para que andemos en sus estatutos, y luego el cristianismo, la iglesia cristiana, dice que ya no tenemos que guardar la ley. Entonces aquí dice Cristo es el fin de la ley. En realidad, hermanos amados, pastores que me están oyendo, ¿ustedes creen sinceramente que Jesucristo abolió la ley? ¿Ustedes creen que Cristo dijo, ya no hay más ley? En serio, hermanos queridos, meditemos. ¿Será que a partir de la muerte de Jesús podemos nosotros robar y no nos es contado como pecado? ¿Será que nosotros podemos matar? ¿Será que el adulterio ya no es pecado en la gracia? ¿Será que ya no hay que honrar a padre y madre? ¿Será que no hay que poner a Dios en el primer lugar? ¿Será que ahora cualquier persona se puede hacer una imagen y adorarla? ¿Será que ya no hay que guardar el Shabbat? Entonces, en el cristianismo dicen que Cristo abolió la ley. Pues si, hermano querido, Cristo abolió la ley, o Cristo nos hizo libres de la ley, te quiero decir que entonces se llevó por delante los mandamientos, porque los mandamientos son la base de la ley. Jesús en Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Cristo no abolió la ley. Cristo no abolió los mandamientos, eso lo hizo el cristianismo.
en una mala interpretación de la palabra gracia, en una mala interpretación de la epístola a los Gálatas, en una mala interpretación de los textos de Romanos, lastimosamente a veces debido a malas traducciones. Romanos capítulo 10, verso 4, Cristo es el fin de la ley. Si Cristo finalizó la ley, ya no hay pecado, porque lo que le da vida al pecado es la ley. Lo que Cristo quitó fue el pecado, el acta de los decretos que nos era contraria. Cristo colgó en la cruz la maldición, el pecado y todo lo que íbamos, el castigo que íbamos a recibir. Pero la ley no la puede quitar, hermano querido. Por eso es que es muy difícil que un judío se convierta a Jesús. O por lo menos que se convierta al Jesús que predican en el cristianismo. Porque en el cristianismo se predica a un Jesús que viola la ley. En el cristianismo se predica a un Jesús que vino a abolir la ley. Y eso es completamente antibíblico. Jesús nunca violó la ley. Todo lo contrario, Él dice que Él vino a cumplirla. Y la cumplió de manera perfecta. Luego vemos en 1 de Juan que Él nos dice que el que está en Él debe andar como Él anduvo. Nosotros ya no somos salvos por la ley. Somos salvos gratuitamente por medio de la fe. Voy a volverlo a repetir. Somos salvos gratuitamente por medio de la fe. Eso sale en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Salvos gratuitamente por la fe. Pero eso no significa que la ley está abolida. No le pongan palabras a la Biblia que la Biblia no dice. No pongamos palabras en la boca de Dios que Dios no ha dicho, porque nosotros de eso daremos cuenta. Nosotros somos justificados gratuitamente, no por guardar los mandamientos ni por guardar la ley. Somos justificados gratuitamente por la sangre del Cordero. Pero eso no significa que la ley está abolida. No dice por ningún lado, no lo dice, que seamos justificados, amén, gratuitamente. Pero eso no quiere decir que la ley está abolida. Ya no somos salvos por la ley. Nosotros somos salvos por gracia. Pero nosotros la guardamos por amor al que nos salvó, porque Jesús dijo, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Entonces mire el gran error de lo que es la Biblia en este tema, de la traducción, de la traducción, porque la palabra de Dios no se equivoca, pero las traducciones, como lo nombramos en el primer video, vienen con ciertas incongruencias. Romanos capítulo 10, verso 4, en otra traducción un poco más dirigida hacia el hebreo, por ejemplo, la Biblia Kadosh, dice así, porque la meta a la que el Tanaj apunta es el Mashiach, quien ofrece justificación a todos los que confían. La meta a la cual apunta el Tanaj, y cuando habla de Tanaj está hablando de los escritos del Antiguo Testamento. Esto es una traducción un poco más completa. Entonces, vamos a analizar, por ejemplo, lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versos 8 y 9. Primera de Pedro capítulo 1, versos 8 y 9 dice así. Y analicen esto. A quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Verso 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es vuestra salvación. Entonces, en el capítulo de Romanos dice, Cristo es el fin de la ley. Y aquí en Primera de Pedro dice que el fin de nuestra fe es la salvación. En un capítulo nos da el fin de la fe y en otro el fin de la ley. Entonces, ¿en qué quedamos? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. Escucha lo que dice. ¿Será que este término fin quiere decir finiquitar, liquidar? Pero aquí la palabra fin, cuando nosotros vamos al griego, nos revela otra cosa, que se usa la palabra telos. La palabra telos reemplaza la palabra fin, y la palabra telos significa finalidad, meta u objetivo. Entonces ya la palabra cambia. Entonces ya se le da un sentido semántico y lingüístico completamente diferente. Por eso es que en Romanos capítulo 10, verso 4, cuando dice Cristo es el fin de la ley, no está diciendo Cristo finiquitó la ley. Está diciendo Cristo es la palabra griega telos,
de la ley. O sea que Cristo es la meta a la cual apunta la ley. Cristo es el objetivo a la que apunta la ley. Porque aquí tenemos una gran incongruencia, porque Jesús dice que Él no vino a abolir la ley, Mateo 5, verso 17. Y si Romanos 10:4 dice que la abolió, entonces ¿en qué quedamos? Esas son inconsistencias que provocan malas interpretaciones. Así que vamos a analizar la palabra telos, significa meta. Y esa es la palabra usada en Romanos 10:4 en el griego. Cristo es la finalidad, la meta, el objetivo a la cual apunta la ley. Y la palabra ley traducida correctamente es instrucción divina. Cuando tú dices que Cristo te dejó sin la ley, te está diciendo que Cristo te dejó sin instrucción divina. Cuando tú dices que Cristo nos liberó de la ley, estás diciendo que Cristo nos liberó de la instrucción. No, hermano, pastor que me estás escuchando. Tienes que estudiar, profundizar un poco más en las lenguas originales para que no le des una mala interpretación a la escritura. Entonces, mire lo que dice Romanos 3:31. Romanos 3:31. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Esto está hablando Romanos 3:31. Él no dice que la ley está anulada. No lo dijo él, ni Pablo lo dijo, Rab Shaul, ni tampoco lo dijo Yeshua en Mateo 5:17. Santiago 1:25, pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto oidor, sino hacedor, este será bienaventurado. Entonces, hermanos queridos, no podemos malinterpretar las escrituras. Esto se llama anomía. Mire, hermano amado, todo está basado en leyes. El universo está basado en leyes. Fue construido por medio de leyes, leyes cuánticas, leyes de la física, como por ejemplo la ley de la gravedad. Cuando tú vas a un trabajo, te hacen un contrato, tú cumples leyes. Tu cuerpo, tu organismo está sujeto a leyes biológicas. Hay leyes como las leyes de la termodinámica, etcétera. Todo Dios lo sujetó a leyes. En el mundo hay leyes. Hay leyes seculares que tenemos que cumplir. Hay que pagar impuestos. Todos son leyes. ¿Cómo puedes pensar tú que el único lugar donde Dios dijo que no habría una ley sería la iglesia? ¿Es congruente? O sea que el único lugar del universo donde no hay ley es en el cuerpo de Cristo, es en el pueblo de Dios llamado iglesia. No puede ser, amados hermanos. Eso es una mala interpretación de las escrituras. Y yo te invito que no creas más esto, porque la escritura no dice que Jesús abolió la ley. La escritura no dice que Él nos hizo libre de la ley. La ley que Jesús cambió fue la ley sacerdotal, y eso sale en Hebreos 7:11. Cambiado el sacerdocio, necesario es que haya una modificación en la Torá. Se cambia el sacerdocio, por eso no hay que ir a Jerusalén a hacer ofrendas, a matar el corderito allá, porque se cambió el sacerdocio. Hay leyes preciosas de la palabra que nosotros no podemos violar, no podemos interpretarlas como queremos. Por ejemplo, Él establece cosas porque Él es el rey, Él las decreta, Él las establece porque Dios es el rey y nosotros no la podemos cambiar. Todo lo que Él instituye cuando llega el tiempo de su finalización, Él mismo de forma clara, concreta y concisa, Él dice se acabó, hasta aquí llegó, como es el ejemplo del sacerdocio levítico. Él dijo hasta aquí llegó, en Jesús queda acabado, y en Hebreos 7:11 lo dice, se reanuda el sacerdocio de Melquisedec. Y por eso lo tocante al templo desaparece, pero eso no quiere decir que las leyes hayan desaparecido. Hermano querido, Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 en adelante, y te vas a encontrar allí que aquel que dice que lo conoce pero no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Y yo quiero decirte, amado hermano, yo quiero decirte que hoy en día los mandamientos no es una cosa que se observe, no es una cosa de lo que se predica. Sin embargo, la escritura lo dice claramente, Apocalipsis 14, capítulo 14, versículo 12. Está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua, o en Jesús como se le conoce. Hermano, los mandamientos son parte de la ley. Si tú asumes que los mandamientos todavía los tenemos que cumplir, entonces la ley todavía sigue vigente, excepto la ley sacerdotal. Me da tristeza cuando escucho a grandes siervos y a siervos de Dios diciendo
es que ya no hay una ley, pero sin embargo tocan Malaquías para pedir los diezmos. La ley continúa para los diezmos, pero para lo demás no. Hermano, luego hay otros tipos de argumentos, como que por ejemplo los diezmos de la gracia y otras cosas que no tienen verdaderamente ningún fundamento. Hermano querido, la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es eterna. Nosotros no podemos cambiarla, ni quitarle, ni añadirle. Yo te invito, amado hermano, tú que me estás viendo, no dejes que te manipulen más. Porque lo que nos quita el velo a nosotros es la obediencia. Lo que dañó la relación del Todopoderoso con la humanidad fue la desobediencia. Fue la desobediencia. Y Yeshua vino nuevamente a restaurarla, poniendo su cuerpo, poniendo su sangre. ¿Para qué? Para que nosotros volviéramos a pecar, para que siguiéramos quebrantando los mandamientos. No puede ser. Él puso su cuerpo, su sangre, su carne y su vida. Y además nos dio su espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos llegar a ser como Él, como Yeshua. Y Yeshua era un hombre obediente, un hombre que guardaba el pacto, porque nuestra relación con Dios es una relación de pacto. Dios me los bendiga, amados hermanos. Les habló su servidor, el pastor Alex Cerezo, y seguimos en contacto a través de este medio.